Muy buenas tardes, mi nombre es Antonio Apóstol, integrante de la materia Teleprocesos, estudiante de la carrera de Ingeniería en Computación. Hoy vamos a hablar de unos tópicos muy interesantes en lo que es nuestra materia Teleprocesos. Acompáñenme a esta ruta de saberes, ¿ok? Para comenzar, ¿verdad? Nosotros vamos a tocar varios tópicos, ¿verdad? Como son los tipos de protocolos de control de enlace de datos, ¿verdad? Los tipos de protocolos, pues uno de ellos es el SDLC, ¿ok? Que es control asíncrono de enlace de datos. Es un protocolo utilizado para transferir información síncrona de código transparente en serie por bit a través de una línea de comunicación. Los intercambios, ¿verdad?, de transmisión pueden ser duplex o semiduplex a través de líneas conmutadas o no conmutadas. Y también existe el otro protocolo de enlace de control de datos, que es el SNA, utilizando control asíncrono de enlace de datos. Es bastante sencillo, en la que cada nodo de la red se identifica como primaria o secundaria. Todo esto es importante que nosotros lo vayamos conociendo, ¿ok? Porque es parte de nuestro, como es parte importante de nuestra carrera en el ámbito profesional, de una de las amplias gamas, ¿ok? Entonces, también vamos a hablar de las funciones de la capa de enlace. ¿Ok? Las funciones de la capa de enlace, ¿verdad? La capa de enlace de datos es responsable de la transferencia fiable de información a través de un circuito eléctrico de transmisión de datos. La información a través de un circuito, ¿verdad?, de transmisión de datos, lo que realiza mediante tramas, que son las unidades de información con sentido lógico, para intercambiarlo entre los, o sea, para el intercambio de datos en la capa de enlace. ¿Ok? Métodos, vamos a hablar ahorita de lo que son los métodos para la detección y corrección de errores. ¿Ok? En matemáticas, computación y teoría de la información, la detección de errores es una importante práctica para el mantenimiento e integridad de los datos a través de diferentes procedimientos y dispositivos como medios de almacenamiento confiables, ¿ok? Para los cuales tenemos los que vamos a desarrollar en esta ponencia. Vamos a desarrollar el primero, que es el horizontal o paridad simple, que consiste en añadir un bit a más, y consiste en añadir un bit, ¿verdad?, más a la cadena que queremos enviar, y que nos indicará si el número de bits es par o impar. ¿Ok? Seguimos y tenemos el otro método para la detección y corrección de errores, que es el checksum. Es un método sencillo pero eficiente, solo con cadenas de palabras de una longitud pequeña. Es por esto que se suele utilizar en las cabeceras de tramas importantes u otras cadenas importantes, y en combinación con otros métodos. Consiste en agrupar el mensaje a transmitir en cadenas de una longitud determinada, no muy grande, ¿ok? Por ejemplo, de 16 bits. También tenemos el método de detección y corrección de errores Hamming, que se podría decir que si queremos detectar un bit erróneo, un D bit erróneo en una palabra de n bits, podemos añadir cada palabra de n bits de D más 1 bits predeterminadamente al final, de forma de que cada palabra de n más d 1 bits con una distancia mínima de Hamming de d más 1. ¿Ok? De esta manera, si uno recibe una palabra de n más d más 1 bits que no encaja con ninguna palabra del código, entonces tendríamos que la palabra no pertenece al código. ¿Está bien? Por este lado vamos ya casi terminando este tópico, que conseguiremos el método de detección y corrección para la detección y corrección de errores, que es CRC. Dado que un bloque de n bits a transmitir, el emisor sumará los k bits necesarios para que n
K sea divisible, resto de 0, para que en algún número conocido, tanto por el emisor como por el receptor, este proceso se puede hacer bien por software o por hardware. Es mucho mejor realizarlo por hardware y es mucho más rápido. El vertical, ¿verdad? Que ya con este terminamos este tópico. Es uno de los mecanismos de verificación más simples. Consiste en agregar un bit adicional, denominado bit de paridad, a un cierto número de bits de datos, denominado palabra código, generalmente de 7 bits. ¿Ok? Vamos ahorita a reconocer los tipos de trama, los formatos y tipos de trama. ¿Ok? Para los cuales vamos a estudiar en esta ocasión por conteo de caracteres. Al principio de la trama se pone el número de bytes que representa al principio y a fin de la trama. Habitualmente esto se emplea en STX, ¿ok? Start of Transmission Axis número 2 para empezar, y EDX, que es End of Transmission Axis número 3 para terminar. Si se quieren transmitir datos arbitrarios, se recurre a una secuencia de escape para distinguir los datos de los caracteres de control. Tenemos el otro tipo de trama, otro formato de trama, que es por secuencia de bits. En comunicaciones orientadas a bits, se pueden emplear una secuencia de bits para indicar al principio y fin de una trama. Suelen emplear el guión, ¿ok? Puede ser 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0. En transmisión, siempre que aparezcan 5 unos que están rellenados, o sea que entre 0 y 0 hayan 5 unos, ¿ok? En recepción, siempre que tras 5 unos aparezca un 0, se elimina. Es lo que les acabo de explicar. Vamos a hablar de los protocolos elementales de enlace. Los protocolos elementales de datos, protocolos elementales, ¿verdad?, de enlace, son orientados a caracteres y orientados a bits. En orientados a caracteres vamos a hablar de el BSC, ¿ok? El BSC es comunicaciones síncronas en binario. Es un protocolo de línea de comunicaciones utilizado en un conjunto de datos estándares de características de control de transmisión y secuencias de caracteres de control para enviar datos codificados en binario por una línea de comunicaciones. ¿Ok? El protocolo orientado a caracteres TTY, ¿ok?, que es, o se puede conocer también como por otro nombre como bucle de corriente, está constituido por 4 hilos conductores de transmisión. La identificación de los ceros y unos lógicos se efectúa abriendo o cerrando el circuito de la corriente. Se emplean niveles de tensión elevados y resistencias limitadoras de valor, de forma de que la resistencia del conductor tenga poca influencia en el circuito. Esto permite distancias de comunicación superiores a las de RS-232. Aquí en los protocolos elementales de enlace orientados a bit tenemos el HDLC, que por sus siglas en inglés significa High Level Data Link Control, ¿ok? Es un protocolo de comunicación de propósito general, punto a punto y multipunto, que opera a nivel de enlaces de datos. Proporciona recuperación de errores en caso de pérdida de paquetes de datos, fallos de secuencia y otros, por lo que ofrece una comunicación confiable entre el transmisor y el receptor. Ok, vamos a hablar ya para finalizar sobre los protocolos de ventana deslizante, ¿verdad? El protocolo de ventana deslizante es un protocolo de transmisión de datos bidireccional de la capa de nivel de enlace del modelo OSI.
La ventana deslizante es un dispositivo de control de flujo de tipo de software, es decir, es el control del flujo que se lleva a cabo mediante el intercambio específico de caracteres o tramas de control. Este dispositivo es necesario para inundar al receptor de envíos de tramas de datos. El receptor, al recibir datos, debe procesarlo. Si no lo realiza a la misma velocidad que el transmisor los envía, se verá saturado de datos y parte de ellos se pueden perder. Para evitar tal situación, la ventana deslizante controla este ritmo de envíos del emisor al receptor, teniendo un buen flujo de transmisión de datos para que el receptor no se sature de información. Todo esto es muy importante, ¿verdad? Que lo sepamos a la hora de realizar conexiones, a la hora de realizar redes, porque todo está interconectado. Muchísimas gracias por su atención.